Imagínense que estamos en diciembre y se acerca el fin de año. Una tradición muy común que tenemos nosotros es de comprar la lotería de fin de año. El premio gordo es de millones de dólares y es muy tentador pensar en empezar el año bien al ganarse todo ese dinero. Yo cuando era niño siempre me acuerdo escucharla a mi madre decir que este año le iba a tocar ganar ese dinero y que ese dinero iba a ayudar a la familia, que nos iba a librar de tantos líos y momentos estresantes. Pero lamento decirles dos cosas. Primero, según estudios, mi madre tiene probabilidades más altas que le caiga un rayo que se gane la lotería. Segundo, si mi madre se ganaría la lotería, ella y toda nuestra familia acabaría en ruinas después de unos años, ya que más del 70% de los ganadores de lotería acaban en bancarrota y se arrepienten de haber ganado. Así es, los ganadores de lotería normalmente acaban completamente devastados 5 a 7 años después de haberse ganado el premio de millones. En este video yo les voy a explicar la ciencia detrás de ganarse la lotería y también les voy a explicar por qué los ganadores de lotería acaban en una situación peor de la que tenían antes de ganarse esta millonada. Este va a ser un video muy valioso con historias reales, así que espero que lo disfruten y lo compartan con sus conocidos. Entonces, empecemos primero al ver unas estadísticas. Les acabo de decir que mi madre tiene probabilidades más altas que le caiga un rayo que ganarse la lotería. Pues es verdad, según un análisis estadístico, ella tendría una probabilidad de 1 en 3 millones que le caiga un rayo. Mientras que ella tendría probabilidades de 1 en 75 millones que se gane la lotería del Euromillón en Europa. Y ojo, esta no es una diferencia pequeña. Ella tiene probabilidades muchísimo más altas que le caiga un rayo. Es más, 1 en 75 millones es una probabilidad tan diminuta que yo podría decir con mucha certeza que mi madre no se va a ganar la lotería y en el 99.999999% de los casos tendría razón. Me da pena decirles esto si están entusiasmados en ganarse la lotería, pero esa es la realidad. Ahora, no obstante, sí que existen las personas que se ganan la lotería. Eso es lo más interesante de todo esto. Ustedes pueden llamarlo de destino, de suerte, pero siempre hay un recipiente de todos esos millones. Y eso me lleva a uno de esos ganadores que se llama Jack Whittaker. Jack se ganó más de 300 millones de dólares en la lotería del Powerball en los Estados Unidos en el año 2002. Pero antes que continuemos a hablar de Jack, quisiera preguntarles a ustedes, ¿quisieran ganarse la lotería? Ustedes seguramente van a decir, pero Gus, obviamente que me encantaría ganarme la lotería. ¿Qué es lo que quieres decir? Pues ganarse la lotería puede llegar a ser una verdadera maldición. Resulta que en muy pocos casos ganarse la lotería te lleva a la felicidad. Piénsenla un poco mientras les cuento esta historia verídica de Jack Whittaker. Y para investigar su historia vamos a tener que viajar a uno de los estados más pobres de los Estados Unidos, West Virginia. Jack Whittaker no era un hombre pobre. Él era un hombre que vino de una familia sencilla y trabajadora y con su esfuerzo llegó a ser un hombre de negocios exitoso. Su fuente de riqueza y éxito fue la construcción. Él era conocido por tener mucha energía, ser una persona amiguera y de tener una familia numerosa y unida. Después de mucho esfuerzo, al llegar a los 40 años, lo nombraron gerente general de una empresa constructora muy grande en West Virginia y se volvió millonario. Así que si piensan que esta es una historia de alguien que fue de la pobreza a la riqueza, pues este no era el caso. Él ya era una persona rica y una persona muy capaz en el mundo de los negocios. Pero el 24 de diciembre del año 2002, antes de la Nochebuena, el destino le tenía un plan muy interesante a Jack. Él estaba en el supermercado donde había parado para almorzar y llenar su auto con gasolina. Al estar ahí, él escuchó que la lotería multimillonaria de Powerball este año llegó a su récord sobrepasando los 300 millones de dólares. Al escuchar la noticia, él decidió probar su suerte y compró $100 en tickets. Pues esa misma Navidad, al día siguiente, era el día que iban a anunciar al ganador.
Y sea lo que sea, destino, suerte o Dios bendiciéndolo con el mejor regalo de Navidad, Jack se ganó la lotería. Su ticket de $100 le concedió el premio de lotería de $314 millones. Sí, $314 millones. En ese entonces, este era el récord mundial en loterías. Con esa suma de dinero, él inmediatamente se volvió uno de los hombres más ricos de todo el estado de West Virginia. Claro que este era el premio ganador. Después de pagar impuestos y otros gastos sobre la ganancia, le sobraron $114 millones al contado. Y créanme cuando les digo que Jack era un hombre de buen corazón. Lo primero que él hizo fue donarle 10% de todas sus ganancias a su iglesia. Pero aparte de eso, como gesto de agradecimiento, él creó su propia fundación llamada la Fundación Jack Whittaker, que se dedicaba a ayudar a las familias más pobres de su estado. Y a la señora que le vendió el ticket de lotería, pues le regaló $500,000. Pero toda esta generosidad y apariencias públicas empezaron a llevarlo a la perdición. Pronto vio que no cientos, pero miles de personas lo buscaban. Parientes que él no conocía, amigos de infancia, de todo. Todos lo buscaban a él por su generosidad. Le pedían dinero para tratamientos médicos, dinero para sus familias y hasta le rogaban a Jack que les dé trabajo. Fue a tal punto que él recibía amenazas violentas y tuvo que contratarse a un guardaespaldas. Pero su bondad y generosidad se fue transformando en una personalidad de fiesta, vicio y avaricia. Se lo veía en bares tirando dinero con otras mujeres y en casinos apostando su dinero. Pero esa vida no le duró mucho. Poco a poco se dio cuenta que sus amigos y familiares lo buscaban solo por su dinero. Él hasta fue víctima de muchos ataques y robos. Entró en un círculo vicioso de adicciones con amigos falsos que lo llevaron a una soledad tremenda. Él y sus familiares pronto empezaron a sufrir tragedias que prefiero no mencionar a detalle. Y ojo, que todo esto era nuevo en su vida. Él vivía una vida trabajadora y relativamente tranquila, pero al ganarse la lotería, después de toda la alegría y el entusiasmo, poco a poco sintió que ganarse la lotería fue como una maldición. Su familia fue de ser una unida a una desunida, su esposa lo dejó, su hija falleció, luego su nieta ya no tenía amigos y su vida era solitaria. Él públicamente en varias entrevistas dijo que ganarse la lotería fue lo peor que le había pasado y que él hubiera deseado romper ese ticket o dárselo a otra persona. En el año 2020, Jack falleció y aunque no se sabe cuánto dinero le dejó a los pocos familiares que le sobraban, se sabe que no era mucho dinero. Pero la historia de Jack no es única. Es más, como les decía, este era un hombre de negocios que ya era millonario. Rápidamente les quisiera hablar de otro ejemplo con la historia de David Lee Edwards. David era de Kentucky y era una persona muy pobre. Al ganarse la misma lotería que Jack, la lotería Powerball, su mundo cambió de ser uno de miseria a uno de riqueza. Cuando recibió el premio de $27 millones, él dijo públicamente que este era el sueño y la salvación de cualquier persona pobre en problemas. Dios le dio una nueva oportunidad y que él va a gastar el dinero de una manera sencilla y humilde. Él dijo que su intención era tener una vida con ingresos estables para él, su comprometida y su hijita, y prometió que no iba a gastar el dinero en mansiones ni juguetes. Es más, hasta se contrató un abogado y asesor financiero que le invirtieron su dinero en distintas acciones y bonos que le garantizaban un ingreso de $85,000 mensuales por el resto de su vida. Pero toda esta disciplina no duró mucho. 3 meses después de haberse ganado la lotería, él vendió sus inversiones y se compró casas, relojes y empezó a coleccionar autos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues este dinero, sin tener ni una fuente de ingresos, lo fue consumiendo poco a poco y él empezó a caer en vicios. En el año 2006, solo 5 años después de haberse ganado la lotería, declaró bancarrota y volvió a la pobreza.
Poco después de declarar la bancarrota, él falleció y lo encontraron viviendo en un almacén. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de todos estos casos? Pues el cuento clásico de los ganadores de la lotería es que eran pobres y no sabían manejar su dinero. Sí, esto es verdad. Pero como verán, hasta los hombres de negocios como Jack, que ya era millonario, les puede pasar esto también. Y lo más interesante es que más del 70% de los ganadores de loterías millonarias acaban pobres en 5 a 7 años después de ganar. Jack y David no son una excepción. Entonces, ¿por qué es que acabaron tan mal todos estos ganadores? Las razones más importantes son dos. Uno, porque el dinero fácil y rápido se pierde fácil y rápidamente. Y dos, por la inflación de estilo de vida. Algo que no nos enseñan en la escuela es que cuando uno tiene dinero extra o te suben tu salario, uno empieza a adaptarse a este excedente. Uno empieza a consumir, a tentarse y en gastar en cosas que no lo hacía antes, y es lo que se llama la inflación en estilo de vida. Mientras más dinero ganas, más vas a gastar en tu día a día. Y lo peor de todo es que esos gastos son constantes y se vuelven dependientes de tu ingreso. Si no tienes el ingreso o un flujo de caja, pues no vas a poder mantener ese estilo de vida. Y dejar un estilo de vida no es algo fácil. Es mucho más fácil acostumbrarse a tener un Ferrari que a dejar de tener un Ferrari. Así que, en otras palabras, a lo que ganas más y gastas más, tú te vuelves un esclavo de tus ingresos. Si esos ingresos disminuyen o desaparecen, vas a tener que decirle adiós a esa vida. Y eso fue lo que le pasó a estas dos personas, pero una versión mucho más extrema. Ellos recibieron dinero por un acto de Dios, y a pesar de que ellos tenían buenas intenciones, este fue dinero que les entró fácil y rápidamente. No tuvieron que esforzarse mucho para comprarse el ticket de lotería, solo tuvieron que tener suerte y ganarlo. Y ese fue el problema. Al tener tanto dinero, inmediatamente se tentan en comprarse autos, mansiones y lo que les da la gana. Pero no se dan cuenta que al comprarse estos juguetes, primero, que estas cosas no les van a dar felicidad, y segundo, ellos necesitan tener un ingreso para mantener este estilo de vida. Estas no son inversiones, estos son gastos, y es muy importante que entiendan la diferencia. Una inversión o un activo en general te genera ingresos, mientras que un pasivo o un gasto es algo que te cuesta dinero. Un coche, por ejemplo, no te genera dinero, te cuesta dinero y tienes que pagar el mantenimiento. En realidad, lo mejor que uno puede hacer al ganarse la lotería es no cambiar tu estilo de vida mucho. Uno lo puede mejorar al punto de tener una vida cómoda, pero uno necesita tener sostenibilidad en sus gastos y buscarse una vida plena con metas. Pero aparte de gastar su dinero en cosas que no les da felicidad, el dinero también los convirtió en otra persona. Yo siempre les digo que el dinero deberían verlo como un empleado o un esclavo, no que ustedes sean esclavos del dinero. Y eso fue exactamente lo que le pasó a estas personas, en especial a Jack Whittaker. Él mismo admite que no se reconoce a sí mismo cuando tenía el dinero de la lotería. El dinero lo corrompió y lo envenenó. Es más, hasta la gente más cercana a él nunca se imaginaba que su personalidad iba a cambiar tanto. Este era un hombre bueno, generoso y que sabía manejar dinero. Pero el momento que le entró este dinero fácil y se llegó a tentar y empezó a malgastar su dinero, fue el momento que cambió. Así que la próxima vez que se compren un ticket de lotería, háganse la pregunta, ¿les gustaría ganarse la lotería? Y si se la ganan, ¿qué harían con el dinero? Espero sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber qué es lo que ustedes piensan. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Suecia.